Bueno, entonces, muy buenos días a todos. Mi nombre es Carlos del Río y estoy aquí siendo parte del proyecto Flow Academy para compartir con ustedes conceptos claves de integración interior entre... Este proyecto de Flow me interesa mucho porque tiene que ver con integrar mundos, integrar lo que significa el mundo material, el mundo físico con el mundo espiritual, el mundo de las ideas. Entonces, creo que es importante para hoy día comprender eso, sobre todo para el que está escuchando, que está recibiendo esto, de cómo pensar esta integración. Lo que vamos a hablar después va a ser el concepto de puente. Cómo uno es puente en todo esto. Cómo nos vamos conectando, cómo somos puentes, tanto para nosotros mismos como para otros. Entonces, para comenzar, como que quiero, ¿cómo puedo decirlo? Regalar unos principios, ¿no? Entonces, para mí hay tres principios claves para comenzar. Uno es el principio del regalo de la vida. Entonces, el regalo de la vida es como uno cuando comienza a pensar que uno recibe la vida, uno cree que es como propia. Pero una de las cosas importantes que uno se tiene que poner a preguntar es ¿por qué la vida te eligió a ti para estar hoy día aquí? ¿Qué te hizo tener la suerte de poder estar aquí? Entonces eso es algo como muy importante, no solamente pensarlo de una vuelta, de una ida, ¿no? De que uno tiene la vida, entonces uno puede hacer lo que quiera, ¿no? Y por otro lado uno tiene que pensar, ¿y la vida por qué me eligió estar aquí, en este mundo, en este tiempo? Y una idea importante para mí es que nosotros somos personas ordinarias que vivimos experiencias extraordinarias. Entonces, nosotros podemos llevar una vida muy común, pero ¿cómo hacemos también de colocarnos en el universo para recibir experiencias extraordinarias? Entonces, uno tiene que estar disponible para la vida, disponible para el universo, ¿no? Una de las preguntas también que yo quiero que te hagas, ¿no? Es decir, ¿el universo sabe que estás disponible para ser instrumento del universo, para que el universo también pase a través tuyo? Entonces, por ejemplo, algo muy bonito que tiene que ver con lo que está pasando hoy día en este tiempo exacto, es que ya están desapareciendo los maestros. Ya no hay gurús a los cuales uno pueda estar mirando hacia arriba, ¿no? Sino que estamos en un tiempo en que la energía del gurú se está repartiendo para todos. Y cada uno de nosotros tiene que encontrar su maestro interno. Entonces estamos rompiendo paradigmas muy fuertes, ¿no? Y mucha gente hoy día se está preguntando, ¿quién soy? ¿Quién es el que está dentro de esto? Entonces, una de las cosas que están pasando en este nuevo tiempo, y a eso se lo debemos a un americano que se llama Neale Donald Walsch, que escribió un libro que se llama Conversaciones con Dios, y dijo, todos llevamos a Dios dentro, todos podemos hablar con Dios. Entonces, aquí empieza un principio para mí que es importante compartir con ustedes, que es la esencia. ¿Cuál es tu esencia? Y para mí, en ese sentido, y haciendo el puente con Conversaciones con Dios, es que uno adentro de cada uno tiene la semilla divina, tiene la huella digital de Dios adentro. Y eso es único, que solo tú lo tienes. Entonces, eso que solo tú tienes, lo tienes que compartir. Y ahí volvemos a la primera pregunta del regalo de la vida, ¿no? Y decir ahora, ¿qué traes y solo tú traes que tienes que compartir en la vida? Y eso es tu esencia. Entonces la esencia es lo que solo tú traes, solo tú tienes. Y ahí está el gran desafío de cada uno de nosotros de cómo lo entrega esa esencia. Un punto, por ejemplo, importante, y ya entramos como en un
tema de conocimiento, es que hay algo que está dentro que es solo tuyo, que solo tú entregas, ¿no? Y por otro lado, estamos insertos en una sociedad, ¿no? Que tú naces de un padre, de una madre, de una familia, de una historia. Entonces, lo que la sociedad hace es que nos vamos construyendo una identidad, ¿no? Te colocan un nombre, te colocan una familia, te colocan una historia. Entonces, esa identidad a veces hace que nos creamos que somos eso. Entonces, la identidad a veces difiere de la esencia. Entonces, muy importante hoy día en esta mirada interna de decir, a ver, cómo yo entrego y cómo yo soy. Ese diálogo interno, ¿no? A veces entramos en esa gran pregunta del diálogo interno, de la voz interior. ¿Yo escucho mi voz interior o la dejo pasar? Entonces es algo muy bello que tiene este tiempo que nos estamos reconociendo. Por ejemplo, en esta esencia hay dos grandes caminos también, ¿no? Que se llaman la esencia cristal y la esencia índigo. Primero viene la esencia índigo, que son los seres que vinieron a romper las estructuras que se han visto que no están sirviendo para la nueva humanidad, ¿no? Y después de que hayan roto todo lo que hayan podido romper, vienen los cristal. Y los cristal tienen que ver con la entrega de armonía. ¿Cómo entregamos la armonía? Y muchas veces los seres cristal, los seres que venimos a dar armonía, muchas veces no lo sabemos. Entonces, ocupamos esa energía de armonía para sanar a nuestras familias, para sanar a nuestros amigos, para sanar a nuestra madre. Y muchas veces esa energía de armonía se nos va, se nos pierde. Y llegamos a los 20 años agotados con este mundo en el cual tenemos que encontrar una identidad y una individualidad, ¿no? Entonces, ¿cómo hacemos para hacer esta nueva vuelta de encontrar la esencia? Entonces, esa es una muy bonita pregunta, que cómo hacemos para encontrar esa esencia. Entonces, cuando queremos encontrar esta esencia, tenemos que encontrarnos con una gran pregunta de decirnos, como hablábamos antes, de quién somos, qué venimos a hacer, cómo compartimos esa gran pregunta, esa gran respuesta que nosotros traemos adentro. Entonces, en ese camino se llama el camino del mago, el camino de la transformación. Cuando, por ejemplo, en el autoconocimiento que viene a través del tarot, de las cartas, ¿no? Dice el camino del loco. Pero el camino del loco es una mala traducción, porque, por ejemplo, en inglés es the fool, es el tonto. ¿Y quién es el tonto? El tonto es el que no usa la cabeza. Pero ¿quién es el que no usa la cabeza? Es el que usa el corazón. Entonces el camino del mago es nuestro camino de transformación, de descubrir quiénes realmente nosotros somos. Y muchas veces el primer paso para eso es ir en busca de las respuestas de las cosas que nosotros queremos. Y muchas veces la respuesta que nosotros buscamos no está en donde nosotros estamos. Y eso tiene que ver con una gran forma de paradigma que está en nuestra sociedad hoy día, que se llama la gran zona de confort, ¿no? El confort tiene que decir dónde estamos, ¿no? Dónde nos encontramos, ¿no? Entonces, muchas veces nos acostumbramos a estar en lugares, ¿no? A estar en círculos, ¿no? En círculos de poder, ¿no? Lo que se llama a nivel chamánico, lo que se llaman los anillos de poder. Entonces, ¿qué es un anillo de poder, no? Entonces, yo trataba ayer de pensar, ¿no? De cómo explico esta idea de anillos de poder, ¿no? Y a primeras, anillos de poder es el lugar donde nosotros nos encontramos, en donde tenemos que responder a un grupo de personas con nuestro comportamiento, tenemos que cumplir ciertas reglas para pertenecer y mantenernos ahí.
Entonces, este tema es un poco delicado y este tema tiene que ver mucho con el conocimiento. Por ejemplo, hay un gran maestro que se llama Gurdjieff. Hay grandes maestros en el siglo XX que intentaron traer el conocimiento a Occidente. Y uno de ellos es Gurdjieff. Y Gurdjieff estuvo en búsqueda de la verdad desde muy pequeño, ¿no? Y él empezó a juntarse, a investigar personas que le hacían romper su cosmovisión de mundo. Y escribió un libro que se llama Encuentro con hombres notables. Y uno de esos encuentros es esta pregunta del anillo de poder que se encontró con los yesídas. Y los yesídas eran una secta en la cual se mantenían en paz y en equilibrio dentro de un círculo trazado en el suelo. Y si uno rompía ese círculo, si uno rayaba ese círculo en el suelo, se volvían locos, perdían la cordura. Entonces, ese concepto de anillo de poder ya estaba ahí. Es decir, nosotros nos tenemos que mantener en esa zona de equilibrio, de confort, de pares, de pertenencia. Entonces, ayer lo que contaba, ¿no? Decía, ¿cómo yo explico? Estaba así, ¿cómo yo explico este concepto, ¿no? Y tomé el metro, ¿no? Tomé el metro para llegar a donde tenía que llegar, ¿no? Y me siento ahí, y cómo está la vibración del vagón del metro, ¿no? Todos así, cansados, mirando para abajo y todo. Y entró un hombre que tenía una pierna y que vendía alegrías, ¿no? Para quien no entienda qué son las alegrías, son unos snacks mexicanos, ¿no? Entonces él vendía alegrías y entraba al carro y empezaba a preguntar, vendo alegrías, vendo estos productos así, y con muy buena intención. Y le preguntaba a uno cómo está, le preguntaba al otro cómo está, le preguntaba al otro cómo está, y nadie contestaba, ¿no? Entonces, si entendemos ese concepto, el anillo de poder es la vibración que está dentro del vagón, de ese estado, ¿no? Y muchas veces un mago que entra quiere entregar cosas, quiere entregar alegrías, quiere entregar un mensaje. Pero el anillo de poder se va a encargar de que todos mantengan esa misma frecuencia, esa misma energía, ¿no? Y el mago va a tratar de transitar y entregar el nuevo conocimiento por el anillo de poder y salir. Otro concepto que está detrás de eso es el poder, o el poder personal. Entonces, ¿qué tiene que tener este hombre que vende alegrías para entrar en el vagón, entregar su mensaje y salir? Tiene que tener mucho poder, porque tiene que mantener su fuerza. Entonces, si entra y está toda la vibración de desánimo, de cansancio, pues tiene que salir y recuperarse. Y tiene que tener esa fuerza para dar ese mensaje. Porque si lo hace 100 veces y ya va perdiendo la fuerza en ese constante contacto, pues ya no va a seguir dando alegrías, ¿no? Va a terminar siendo parte de esa vibración del vagón. Entonces, un concepto súper importante que tiene que ver con el poder, ¿no? Y esa palabra está muy sembrada en la sociedad hoy día, ¿no? Lamentablemente, ¿cómo entendemos el poder? El poder es la capacidad que tiene uno para que otro haga lo que tú quieres. Entonces, estamos en una actitud de poder para que otro logre algo y otro logre algo y otro logre algo y otro logre. Cadenas de situaciones, ¿no? Entonces, ¿quién tiene más poder ahora? El que está más arriba de la escala jerárquica y puede lograr que todos los demás vayan haciendo lo que ellos quieren. Entonces se tiene que ver cómo va funcionando esta interrelación, ¿no? Y cuando nos separamos del concepto de poder, de lograr que otro haga lo que tú quieras, entramos al concepto de poder personal, que es un concepto chamánico de visión, de entendimiento. Y ese concepto nos habla de que el poder personal es la capacidad que uno tiene de conectarse con esa esencia que hablábamos antes, con esa huella divina que tú traes dentro,
y conectarse con el espíritu. Y el espíritu es la magia que habita en este mundo. Lo que nos hace hacer cosas mágicas, lo que nos hace hacer cosas extraordinarias. Lo que en otro paso nos hace convertirnos en canales del universo. Entonces, ¿cómo hacemos para encontrar esa fuerza de poder personal? ¿Cómo hacemos de alimentar esa fuerza que nos hace conectarnos con el espíritu, con la naturaleza, con nuestra fuerza interna? Entonces, ahí hay una gran pregunta, ¿no? Y ahí tenemos que entrar como en poder volvernos en expertos de nosotros mismos, por ejemplo. Entonces, una pregunta, por ejemplo, que me hacen mis estudiantes es ¿cómo yo hago ese proceso de transición, por ejemplo? Si yo estoy trabajando en un horario de oficina como gente normal de 8 de la mañana a 6 de la tarde, ¿cómo hago para empezar a ver magia en mi vida? ¿Cómo lo hago para empezar a ver cosas que tengan que ver, por ejemplo, con la sincronía y no con el control? Entonces, ahí entramos como en lo que yo hablo, el self-management de cada uno. ¿Cómo administramos nuestra propia energía? Entonces, por ejemplo, si tienes un trabajo de 8 de la mañana a 6 de la tarde, ¿qué vas a hacer con el tiempo que tienes desde las 6 de la tarde hasta las 12 de la noche, por ejemplo? ¿Vas a empezar a estudiar? ¿Vas a empezar a contactarte con personas, como decíamos antes, con encuentros con hombres notables? ¿Con personas que te puedan enseñar a descubrir tu magia interior? ¿Cómo vas a entrar a abrir una pequeña cuña, brecha, a que el universo diga, ah, aquí estás disponible para mí? Entonces, ahí empieza como esa gran magia, ¿no? De decir, ¿cómo vamos abriendo el mundo? ¿Cómo vamos abriendo, como hablamos desde el principio del principio acá? El flow, por ejemplo. ¿Qué es el flow? El fluir, la sincronía. El hombre del poder, como se entiende en la sociedad, es el hombre del control. Quiere tener todo bajo control para que todo se siga en ese orden. ¿Y qué hace el que está en contacto con su poder personal? Está en sincronía, está en fluir. Nos estamos metiendo a este mundo en el cual podemos abrir la magia. Entonces, ese poder personal tiene que ver, por ejemplo, con encontrar el mundo de la sincronía, encontrar el mundo del self-management, de ordenar su propio tiempo, administrar su propio tiempo. Otro punto es en ser administrador de tu propia salud, de cuidar tu energía. Hay otro punto muy importante que tiene que ver con esta cosmovisión de chamanismo tolteca, que lo podemos encontrar, por ejemplo, en Castañeda y Juan Matus, que es ahorrar energía. ¿Qué significa ahorrar energía? Ahorrar energía significa tener energía disponible para conectarse con esa esencia, para conectarse con ese universo. El hombre común, ¿en qué usa su energía? Por ejemplo, en ocuparla solamente en su trabajo. Y llega a las 6 de la tarde agotado. Entonces entramos en esa energía que nos está, por decirlo de alguna manera, confundiendo en esta sociedad. Lo que se llama, por ejemplo, bajo la concepción tolteca, que la podemos ver en Castañeda y también la podemos ver en Miguel Ruiz, en Los Cuatro Acuerdos, como empieza el libro de Los Cuatro Acuerdos, habla del sueño del planeta, que es este sueño compartido que tenemos como sociedad, pero que al final nos está durmiendo versus que nos está despertando. Entonces, una pregunta que te invito a hacerte es, ¿los sueños que yo sigo me despiertan o los sueños que yo sigo me duermen? ¿Qué sueños estoy siguiendo en mi vida? ¿Estoy siguiendo sueños que despiertan a otros o estoy siguiendo sueños que duermen a la gente? Entonces, es muy importante ver qué sueños tú estás siguiendo y si estás escuchando y si estás siguiendo esos sueños, por ejemplo. ¿Y qué es seguir un sueño? Seguir un sueño es
materializar, lograr algo que solo tú puedes, que solo tú, a través de tu esencia, solo tú que has descubierto, lo puedes hacer. Eso es hacer un sueño. Y acá tiene otra ala, que tiene que ver con la cosmovisión del conocimiento, exactamente mexicano, por ejemplo, que tiene que ver con esta cosmovisión chamánica tolteca, ¿no? Y también eso ha sido la razón de yo estar, por ejemplo, en este tiempo en México, de descubrir ese conocimiento, ¿no? Que es el conocimiento a través de los sueños. ¿Qué pasa con esa realidad que empieza cuando cierras los ojos a las 10 de la noche y los abres a las 7 de la mañana? ¿Qué realidad es esa? Y por ejemplo, para los chamanes prehispánicos mesoamericanos, el tema del soñar durante la noche y dónde nos encontramos y dónde vamos era la gran libertad. Entonces, ¿qué estamos haciendo con nuestra energía, ¿no? Y por ejemplo, hay una poetisa que se llama Gioconda Belli que habla: quien sueña de día también sueña de noche, y quien no sueña de día no sueña de noche. Entonces, estamos abriendo esa energía interior. Entonces, un punto muy importante, el poder personal, el tema de los sueños, el tema de nuestra sociedad, del anillo de poder, qué estamos haciendo con nuestra energía y qué estamos haciendo con nuestros sueños. Entonces, otro tema muy importante para mí, para compartir, es el tema de ser puente. El tema de ser puente empieza a través de una profecía andina del sur de América, que tiene que ver con la cosmovisión andina de los quechuas, del Ande, de Cusco, y que tiene que ver con la profecía de los hombres chacaruna, que se llama. Chaca es puente, Iruna es hombre sabiduría. ¿Cómo nosotros nos encontramos con este ser puentes? ¿Cómo somos nosotros puentes? El primer puente que hay que hacer para descubrir esta realidad es el puente con uno mismo, el puente interno. Y el puente interno tiene que ver cómo hacemos para que esa esencia de la que hablamos antes la podamos compartir con el resto. ¿Qué herramientas tenemos para que esa herramienta pueda ser manifestada? Entonces, para salir a la realidad, para salir a la manifestación, necesitamos expresión. Entonces, ¿qué tienes tú para dar tu esencia? ¿Tienes arte? ¿Tienes música? ¿Tienes poesía? ¿Tienes administración? ¿Tienes educación? ¿Cómo haces para mostrar quién eres? Entonces es algo muy bonito que tú tienes que hacer primero tu puente interno. Lo que poder decirlo de una manera, aquí en México a través de los cantos prehispánicos que se llaman los cantares mexicanos de Nezahualcóyotl, él habla de que lo que nosotros venimos a hacer a la tierra es a dar flor y canto. ¿Qué significa flor y canto, no? Que venimos a dar esta poesía, venimos a dar armonía. Entonces, si nosotros nos metemos a un salto cuántico y lo podemos transformar en tecnología del siglo XXI, ¿qué es dar flor y canto? Flor es vibración, lo que está emanando de nuestro cuerpo. Y canto es frecuencia. ¿Qué está emitiendo tu cuerpo? ¿Qué estás transmitiendo tu cuerpo? Entonces, flor y canto es vibración y frecuencia. Entonces, ¿qué estás entregando al resto? ¿Qué está vibrando tu cuerpo? ¿Qué está emitiendo tu cuerpo? Entonces, ¿nosotros a qué vinimos a dar? Nosotros venimos a dar armonía, venimos a dar poesía, en equilibrio con la naturaleza, venimos a estar en armonía con la naturaleza. Entonces, en ese momento cuando nosotros hablamos de cómo nos manifestamos,
el concepto de flor y canto es muy importante, porque vinimos a dar armonía, venimos a dar frecuencia, venimos a dar equilibrio, ¿no? Y otro concepto clave que tenemos en estos textos de sabiduría prehispánica tiene que ver con un concepto que a mí me encanta, que es encontrar tu rostro. Y por eso cuando yo busqué un título para mi libro fue Los rostros del infinito. ¿Cómo hacemos de que tú encuentres tu rostro? ¿Cuál es esa huella única que tú tienes? ¿No? Entonces, por ejemplo, para la cosmovisión prehispánica, encontrar tu rostro es el principio del maestro. El maestro es el que te hace encontrar tu propio rostro, tu propia esencia. Solo lo que tú traes, no otro. Entonces, es un concepto muy bello que tiene que ver con encontrar nuestro rostro. ¿Rostro de qué? Rostro del infinito, rostro del universo. Nosotros venimos a transmitir algo que viene, no sabemos de dónde, pero lo sentimos y lo queremos transmitir. Entonces, el tema de rostro con esencia es un tema también muy delicado en este tiempo, porque nosotros nos han enseñado con este concepto de identidad que nosotros tenemos que tener una imagen afuera. Entonces, ¿qué está pasando hoy día cuando vemos estrellas de cine que están llenos de cirugías plásticas o de botox? Ya tienen un rostro que son todos iguales, ya han perdido su rostro. Y por otro lado, tenemos el universo virtual de los rostros que se llama Facebook. Entonces tenemos un rostro virtual y un rostro real. Y hoy día muchas veces el rostro que más alimentamos es el rostro virtual. Y ese rostro virtual a veces no es en completa correlación con nuestro rostro verdadero. Entonces se están produciendo estas divergencias de realidad. Entonces el llamado no es a cuestionar esas imágenes virtuales, sino que al contrario, de conectarnos de nuevo con esta imagen de rostro verdadero que nosotros tenemos. Por ejemplo, y ese rostro es nuestra llave al infinito. Por ejemplo, cuando nos damos cuenta, por ejemplo, si vamos al Museo de Historia Natural y vemos la tumba de Pakal Botán, por ejemplo, del gran Pakal, ¿qué vemos? Vemos un rostro de jade, tallado, en su mano izquierda tiene una esfera y en su mano derecha tiene un cubo. Entonces, ahí están las claves del universo. Él va con la representación de su rostro para encontrarse con el infinito y la esfera tiene que ver la expresión del universo, de la bóveda celeste. Y el cubo tiene que ver con la estructura que nosotros vinimos a vivir, la creación humana, el espacio-tiempo. Entonces, ¿cómo equilibramos la esfera, el universo, con el cubo, con nuestro espacio-tiempo? Y nosotros somos eso. Como dice mi maestro Rolando, nosotros somos el equilibrio entre la eternidad, que es la esfera, que es el universo, y la fugacidad, que es el cubo, que es lo que nosotros somos. Entonces nosotros tenemos que hacer ese puente. Ese es otro puente que tenemos que hacer. El puente entre la eternidad y la fugacidad. El puente entre este momento mágico que estamos compartiendo y viviendo y poder expresarlo de la mejor manera. Entonces volvemos al principio, con ser puentes. Por ejemplo, si estamos en este tiempo compartido justo ahora, es porque a alguien se le ocurrió de que podía crear una forma de poder transmitir este conocimiento a través de una aplicación, por ejemplo. Entonces creó el puente de esa realidad de su sueño con la realidad de la manifestación. Y se pudo crear este puente.
Entonces, el hombre que está ahora entregando su sabiduría está siendo puente. Podemos transitar en esa sabiduría. Entonces, lo que estamos llamados ahora a hacer es a transmitir, a compartir lo que nosotros hemos descubierto. Por ejemplo, si yo pude crear un puente interno entre mi esencia y la manifestación, yo también te puedo invitar a que tú transites por tu misma manifestación. Entonces la palabra transmisión es muy importante, porque por un lado tiene que ver cómo yo te entrego lo que yo he descubierto, lo que yo he sido, lo que yo soy. Entonces, por ejemplo, es muy bonito compartir esa transmisión. Y transmisión es misión trans. Yo también comparto mi misión. Yo también comparto lo que yo he sido, lo que yo soy, lo que yo vengo. Entonces, por ejemplo, eso se llama en la sabiduría chamánica el camino del corazón. Yo estoy transitando con el camino de mi corazón, lo que mi corazón me dice que yo haga, lo que mi esencia me está entregando y aportando en este tiempo. Entonces, ¿cómo yo soy como puente? ¿Cómo yo puedo transmitir mi esencia al otro? Y ese es el verdadero maestro, por ejemplo, en el cual yo pueda compartir lo que yo soy de una manera directa. Entonces, el maestro tiene que ver con este ser chakaruna que está transmitiendo su visión, está transmitiendo su realidad, y yo puedo transitar a través de eso. Yo creo que cuando uno se hace una gran pregunta, ¿no?, de cómo encontrar tu propia esencia, y hacerse la pregunta es un gran paso. ¿Ah? Por ejemplo, siento que si tú estás en tu casa y estás en un trabajo tradicional, estás en tu casa cuidando a tus hijos y estás viviendo una realidad que a veces sientes que te domina, pues el primer paso es detenerse. Yo siento que a veces es necesario detenerse para avanzar. Y ese detenerse es calmarse, cerrar los ojos un momento, decir dónde estoy, quién soy, cómo le hago. Entonces, para eso es importante la primera decisión con la esencia. O sea, lo importante de descubrir tu esencia, primero es detenerte, de tomar tu propio ritmo. Porque, por ejemplo, el estrés, ¿qué es? El estrés es tomar un ritmo que no es tuyo. Haz esto otro, haz esto otro, haz esto otro. Vas saltando, como conejo vas yendo hacia adelante. Pero es por donde te están llevando. Entonces tú tienes la capacidad de asumir la responsabilidad de tu propio ritmo. Entonces la primera clave para descubrir tu esencia es encuentra tu ritmo, toma tu ritmo. Detente, a ver, ¿dónde estoy? Respira, ordena. Y de ahí ver para dónde voy. Esa parte, por ejemplo, de descubrir tu esencia, es también hacer un llamado hacia la fuente, lo que hablábamos antes. ¿El universo sabe que tú estás disponible? ¿O cómo sabe el universo que tú estás disponible? Tienes que abrir un espacio para el flow. Tienes que abrir un espacio para que la sincronía suceda. No puedes estar solamente bajo el control de ese horario, de esa vida, de esa forma. Entonces, por ejemplo, un concepto muy clave que se maneja en el chamanismo tolteca es la astucia. Entonces, tener la astucia para hacer lo que tú necesitas hacer. Por ejemplo, tienes un trabajo, ok, ordena tu trabajo, pero la hora de almuerzo es sagrada tuya y tú puedes investigar, puedes estudiar, puedes leer, o tienes toda la tarde para ti y puedes investigar, puedes estudiar, puedes leer, puedes encontrarte con tus hombres notables,
con tus maestros. Otra forma de encontrar tu esencia es también tener el contacto con los maestros. Porque muchas veces los maestros son los que son capaces de ver esa luz que tú tienes dentro, que a veces nosotros no la podemos ver. Conectarnos con los maestros en los cuales puedes decir, tú tienes esta semilla divina. O tú tienes esta semilla divina. Y lo que nos dijo esa persona, a lo mejor nosotros nos tardamos 10 años en darnos cuenta. O 20, o toda una vida. Pero estamos transitando en esa esencia. Otro punto clave para cómo descubrimos nuestra esencia es hacernos responsables de nuestra propia energía. Por ejemplo, cuidar tu salud, cuidar tu energía. ¿Cómo el hombre común cuida su salud? Cuando ya viene una crisis y una gran enfermedad que lo hace preguntarse, estoy enfermo, me pasó esto, ¿qué tengo que hacer? Me detengo, cambio de estilo de vida. Y el hombre consciente está conectado con su salud y dice, a ver, ¿cómo estoy yo? ¿Cómo me siento? ¿Cómo está mi cuerpo? ¿Cómo está mi energía interior? Entonces, ahorrar energía, por ejemplo, es cuidar nuestra alimentación. ¿Cómo vamos a tener energía disponible para conectarnos con el espíritu si toda la energía que tenemos la estamos usando para digerir una tremenda comida que tuvimos? ¿Cómo vamos a cuidar nuestra esencia, nuestra energía, si toda la energía que tenemos disponible se nos fue en 10 minutos con una gran discusión con nuestro jefe o con un cliente? Y llegamos a casa agotados, no tenemos energía para nada. Entonces, cuidar nuestra energía, ahorrar nuestra energía. ¿Para qué? Para que podamos hacer las cosas que nosotros queremos, no con las cosas que nos están pidiendo hacer. Entonces, esa conexión con el ser conscientes es en qué estamos ocupando nuestra energía. Otra forma de conectarnos con nuestra esencia es escuchar nuestra voz interior. Pero como hablábamos antes, en este sueño del planeta, una gran característica que tiene es el gran ruido que hay. Hay un gran ruido externo. Hay un ruido que se llama publicidad. Estamos siendo constantemente influenciados para tener cierto tipo de conductas. Entonces, al final, nosotros no compramos lo que necesitamos, sino que compramos lo que deseamos. Entonces, otra clave para encontrar tu esencia es ver qué necesitas realmente. Por ejemplo, en mi viaje, en mi travesía de encuentro con hombres notables, en los años 70 ocurrió un terrible accidente en Chile, donde unos rugbyistas uruguayos cayeron en la cordillera y tuvieron que lograr cosas extraordinarias y complejas para sobrevivir. Y tuve la suerte de conocer a uno de ellos en una plática. Y el gran mensaje que decía él es que cuando bajó nuevamente a la sociedad, se dio cuenta de lo poco que necesitaba. Entonces, un gran encuentro con nuestra esencia es saber lo que necesitamos y no conseguir lo que deseamos. Porque muchas veces lo que deseamos no es lo que necesitas. ¿Por qué deseas tener un Ferrari, por ejemplo, si tu calle que vives está llena de topes y de tierra? Tenemos que alinear nuestros deseos con nuestras necesidades. Ese es un gran encuentro con nuestra esencia.
Y el ruido interior tiene que ver muchas veces con mantenernos entretenidos, mantenernos ocupados, no tener el tiempo para estar en ese encuentro con esa voz interior. Cada uno de nosotros tiene esa voz interior. Si quieres encontrarte con tu esencia, escúchala. Entonces es muy bonito eso, de poder conectarnos con nuestra voz interior, con nuestro maestro interno. Que lo único que quiere es expresarse, quiere decirte cosas, quiere manifestarse. Entonces, ese es un gran paso para encontrarte con la esencia. Y otro gran paso para encontrarte con la esencia es manifiéstate, expresa. Por ejemplo, cuando conectamos con cómo encontrar nuestra esencia, está conectado con cómo encontrar nuestro rostro. Nuestro rostro es la manifestación única que yo tengo de mi esencia y la hago realidad. Entonces, es importante en esa manifestación de esencia estar transmitiendo mi mensaje, transmitiendo mi verdad. Por ejemplo, muchas veces todos hablan de la verdad. ¿Qué es la verdad? La verdad es la resonancia entre la esencia y la realidad en que vives. Esa es la verdad. Lo que tú sientes, lo que tú resuenas, lo que está dentro de tu esencia, ¿lo expresas? ¿Es tu realidad? Entonces eso es verdad. Cada uno está en la búsqueda de su verdad, en la búsqueda de su expresión. Entonces es importante encontrar esa esencia en cada una, ¿no? Limpiando nuestro vacío interior, de encontrar, salir del ruido interior, salir del equilibrio, más bien dicho, entrar en el equilibrio, ¿no? Entre lo que deseamos con lo que necesitamos, de conectarnos con los maestros y conectarnos con nuestra manifestación. Entonces, una persona que está en su casa y que quiere conectarse con su esencia tiene que tener la astucia para empezar a manifestarse. Tiene que tener la astucia para tener su propio tiempo. Empieza con algo. Empieza estudiando algo nuevo, empieza leyendo un libro distinto a lo que estás acostumbrado a hacer. Entonces con eso estás abriendo la brecha al universo. Y el universo está diciendo, oye, aquí hay alguien, nos podemos contactar con ellos. Pero si estás totalmente controlado por esa vida tradicional de hombre común, donde toda tu energía la estás disponiendo para tu trabajo, el universo no va a saber cómo encontrarse contigo. Entonces, para eso es muy importante tener un rostro, porque el rostro es esa manifestación que el universo dice, ahí estás tú y solo tú, y a través tuyo yo me puedo comunicar. Algo que me gusta compartir mucho es una visión que tuve, en el cual lo llamé en mi libro Diálogos con Buda. Entonces, en mi intención de poder comunicar a la gente, ¿cómo hago para que cada uno de nosotros transmita su esencia? ¿Cómo lo hago? ¿Cómo lo puedo hacer? Entonces, en esa visión que tuve, Buda agarraba, o mejor dicho, tomaba, ¿no? una caja de cerillos y tomaba uno y decía, cada uno de nosotros es un cerillo y los maestros somos la caja. Si el maestro se encuentra con el estudiante, se enciende, se ilumina. Pero ¿qué es lo que pasa hoy día? El cerillo de cada uno de nosotros está lleno de envoltorios, de capas, de corazas. Entonces, el encuentro que queramos hacer con el maestro, con la sabiduría, nos enciende. Entonces, el trabajo de nosotros para descubrir la esencia es sacar
esas envolturas, sacar esas capas. Y esas capas tienen muchos nombres. Como hablábamos antes, tenemos esa capa de la identidad, de lo que nosotros creemos que somos. Tenemos la capa del ego. Tenemos la capa de la mente. Esa mente que nos hace decir las cosas como creemos. Que siempre está juzgando. Los juicios, por ejemplo. Le colocamos cosas encima a las personas, a la realidad. Por ejemplo, en español es la palabra juicio, en portugués es preconceito, que es preconcepto. Nosotros tenemos un concepto previo a la realidad. Entonces necesitamos ir sacando esas capas. Tenemos, por ejemplo, una que se llama el miedo, en donde creemos que la realidad está bajo ciertas circunstancias. Por ejemplo, ¿cómo encontrar la esencia? Empezar a confiar en que la vida nos va a entregar las herramientas para encontrarnos con nosotros mismos, sea el tiempo que nos tome. Empezar a encontrar esa esencia. Y para eso es muy importante abrir este camino, tener la intención de irnos sacando estas capas que tenemos encima, para descubrir esa esencia. Una de las cosas que está pasando en este tiempo es que están habiendo personas que están transmitiendo nueva sabiduría, nuevo conocimiento, nuevo mensaje, ¿no? Lo que podemos llamar la decodificación. Estamos una sabiduría muy antigua, la estamos expresando en conocimientos nuevos. Por ejemplo, lo que hablábamos antes, flor y canto lo podemos decodificar como vibración y frecuencia. Podemos entenderlo, conceptos muy antiguos lo podemos trasladar a conceptos muy nuevos. Entonces, cuando nos conectamos con un tema muy importante que es descubrir tu esencia, hay algo que es muy importante para mí, que yo siento que está conectado con el mapa del infinito. Los grandes sabios orientales de tiempos inmemorables han tenido el mapa del infinito construido como el yin y yang. Entonces, el yin y yang es un gran concepto para entender dónde estamos ubicados en el universo. Entonces, a nivel estático, es un círculo que tiene un movimiento de un color oscuro en diálogo como ola con un movimiento claro, y cada uno de ellos tiene el principio del opuesto dentro. Entonces, esa es la realidad que tenemos. Estamos en la búsqueda de la complementariedad. Tenemos que encontrar el equilibrio con nuestra propia esencia, que es luz y oscuridad. Muchos maestros se preocupan de ayudarnos a poder manejar nuestros demonios, por ejemplo. Lo que se llama en el último siglo aprender de la sombra, integrar la sombra. No gastamos infinita cantidad de energía en mantener esa sombra cerrada en un calabozo de nuestro ser interno, sino que la podemos liberar y la podemos dominar. Lo que a nivel de autoconocimiento tiene que ver con dominar nuestra fiera interior. Entonces, en ese diálogo del yin y yang, tenemos por un lado el lado blanco con el punto negro. Eso es todo lo blanco es el infinito, la pureza de luz. Y el punto negro somos nuestra humildad física manifestada en este tiempo, que está dominando ese león interno, esa sombra interna, esa oscuridad interna. Y podemos transitar en eso. Y por el otro lado tenemos toda esa zona oscura, que es lo que yo llamo el mar de la oscuridad y el miedo. Y que tenemos que atravesar todos esos demonios, todo ese miedo, toda esa oscuridad y rendirnos
morir en cierta dimensión, en esta identidad, morir lo que realmente pensamos que somos para encontrar el punto más luminoso del yin y yang. Pero para alcanzar el punto más luminoso, el punto blanco dentro del mar y la oscuridad del miedo, hay que atravesar todo ese mar. Punto yo le llamo el templo de Buda, que es el punto en el cual nosotros podemos encontrar esa divinidad interior, esa huella divina que nosotros tenemos. Entonces cada uno de nosotros tenemos un punto luminoso, pero para acceder a ellos tenemos que entrar en estas grandes marejadas de oscuridad, grandes marejadas de miedo, pero tenemos que rendirnos a eso. Por ejemplo, Nietzsche dice, todo lo que no me mata me hace más fuerte. Pero decodificándolo en este nuevo tiempo, tenemos que decirlo, todo lo que me mata me hace más fuerte. Porque yo tengo que ir muriendo en las etapas que voy viviendo. Tengo que morir a lo que yo era para acceder a lo nuevo. Para acceder a ese nuevo conocimiento de la sombra, puedo acceder a mi luz interior, a mi luz más luminosa. Entonces, ¿qué sucede hoy día en ese mapa? ¿No? Que tenemos ese ondulante que marca el límite entre cada una de esas, ¿no? Entonces, ¿qué tenemos con ese viaje? Todo esto es la integración de la experiencia, tenemos que vivir la experiencia. Pero ¿qué nos dicen? Por ejemplo, esa S ondulante, las religiones nos hablan de que es una membrana totalmente impermeable. Tú no puedes acceder a Dios. Dios vas a acceder después, en la próxima vida, cuando te mueras. Para eso, ¿cuál es la llave? No hay llave, solamente tenemos que tener fe de que vamos a lograr a Dios en el próximo paso, a lo que podemos llamar paraíso, cielo. Pero ¿qué está pasando hoy día? Las personas ya dejaron de creer que esa capa es impermeable y empezamos a construirla a permeable, que podemos atravesar esa realidad. Cuando dijimos a través de esas conversaciones con Dios de que cada uno puede hablar con Dios, puede conectarse con la semilla divina, nos avisaron, ahí está, la podemos alcanzar. Entonces el camino está en esa visión. Y por ejemplo, todo el camino de autoconocimiento, el camino de la espiritualidad que se está alcanzando en este tiempo, tiene que ver con eso, con hacer cada vez más permeable eso para atravesar y encontrarnos con esa luz interior, con esa verdad interior. Entonces es muy importante hoy día que podamos tener esa fuerza para encontrar ese equilibrio y aceptar todo lo que somos. Por eso los maestros nos dicen, las llaves que abren el paraíso son las mismas que abren el infierno, porque es la misma realidad. Entonces hay que aceptar esta complementariedad. Entonces hoy día todo se está integrando. Cuando tú estás en tu casa y eres dueña de casa, ¿puedes darte el permiso para investigar estas cosas? Sí, es un complemento a tu vida. No es un no es una exclusión, no es exclusivo para, es un llamado para todos. Todos nos están llamando internamente. Todos estamos recibiendo el llamado de nuestro maestro interior. ¿Lo que queremos hacer? Pues manifestarlo. Entonces, ese camino de esencia es aceptar que uno lo tiene dentro y lo puede manifestar, integrarlo. Entonces, está siempre esa pregunta, ¿no? Importante que muchas veces siempre nos hacemos, ¿no? Que tiene que ver con qué pasa cuando uno está con una persona que me toma toda mi energía. O estoy en un momento en que tengo una crisis y rompe totalmente mis ideas, ¿no?
O estoy con una persona puntualmente y termino de estar con esa persona y estoy agotado, ¿no? Entonces, ¿qué puedo hacer para que no suceda eso? Lo primero que hay que hacer es expandir lo que tú crees que eres. En complemento, por ejemplo, si has tenido una discusión con tu jefe, dejar de creer que tú eres solo un empleado. Dejar de creer que solo eres una fracción de ti mismo. Entonces, cuando hablamos de ser conscientes, de estar despiertos, nos estamos preguntando también, ¿yo soy lo que hago? ¿O soy más allá de lo que creo? Entonces tienes que tener claro que tú eres más de lo que haces. Eres mucho más. Eres una manifestación divina. Es algo muy, muy profundo que hay en ti. Entonces, ¿qué hacen, por ejemplo, los chamanes